el siguiente video tutorial vamos a ver, dice el ejercicio, la posición de un oscilador armónico simple en función del tiempo está dada por la expresión x igual a 3.8 coseno de 5 pi sobre 4t más pi sobre 6, donde x está en metro y t en segundo. Nos piden determinar a. La frecuencia y el periodo, b. La velocidad de ese objeto cuando el tiempo es igual a 0 y la posición cuando el tiempo es igual a 0. En la parte C me piden velocidad cuando el tiempo vale 2 y la aceleración cuando el tiempo vale 2. Bien, para resolver este ejercicio lo primero que debemos de hacer es saber que todo objeto que se mueva con movimiento armónico simple debe de regirse por la siguiente expresión. Vamos a escribir x es igual a coseno de omega t más phi, donde x es la posición del objeto en cualquier instante t, a es la amplitud, w es la frecuencia angular, t es el tiempo y phi es el ángulo de desfase, es decir, el ángulo desde el cual sale el objeto de su posición de equilibrio. Bien, entonces si comparamos esta expresión con la expresión original, observamos que 3.8 equivale a la amplitud. A es igual a 3.8. Esto que está acá, 5 pi sobre 4 es la frecuencia angular. Eso es 5 pi sobre 4. Recordar que la frecuencia angular se mide en radianes sobre segundo. Y phi es igual a pi sobre 6. Esto es pi, no phi, pi sobre 6. Bien, pues vamos a comenzar a responder. La parte A me piden frecuencia y tiempo. La frecuencia podemos encontrarla de la siguiente forma. Recordar que W, frecuencia angular, es igual a 2 pi por frecuencia. Si quiero despejar la frecuencia, simplemente divido por 2 pi en ambos lados de la igualdad y ya obtenemos la frecuencia. Entonces puedo decir que frecuencia es igual a omega entre 2 pi. Sustituyendo esos valores vamos a tener que frecuencia es igual a omega, pero ¿quién es omega? 5 pi entre 5 pi sobre 4 entre 2 pi. Resolviendo esto podemos tachar, pi se va con pi y me queda lo siguiente. 5 entre 4 por 2, 8. Esto me da 5 octavos. Recordar que la frecuencia se mide en hertz. Entonces vamos a ir colocando las respuestas por acá. El inciso A, tenemos que frecuencia es igual a 5 octavos de hertz. Y el periodo es el recíproco de la frecuencia, es 1 entre f. Entonces si escribimos esto es lo mismo que invertir esta expresión. Eso es igual a 8 sobre quinto. Ese es el periodo. Entonces la parte número 2 del inciso A es igual a 8 quinto segundo. Se mide en segundo. Entonces ya respondimos la parte A. Ya dimos respuesta a la frecuencia y el periodo. Ahora me piden la parte B, me piden calcular la velocidad cuando el tiempo vale 0 y el desplazamiento cuando el tiempo es igual a 0. Para calcular la velocidad en este ejercicio, debemos de recordar que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, es decir, que debemos de derivar esta expresión. Para los que no recuerdan derivar,
¿Cómo se deriva un ángulo, una función trigonométrica? Una función trigonométrica se deriva aplicando reglas de la cadena. Es decir, vamos a decir que la derivada de x respecto al tiempo me da la velocidad en cualquier instante t. Si derivamos esta expresión, la derivada de coseno es menos seno. 3.8 es una constante, se queda igual. Donde esté coseno, escribimos seno, colocamos el mismo ángulo, 5pi sobre 4t más pi sobre 6. Y todo esto, recordar que cada vez que se deriva una función trigonométrica, el ángulo se debe de derivar. Bueno, como estamos derivando respecto al tiempo, simplemente vamos a derivar esto porque esto es una constante. Cuando derivamos una constante, la derivada de una constante es 0. Cuando derivo esto, esto es igual a 5pi sobre 4. Entonces, escribiendo esto más elegante, podemos escribir que la velocidad en cualquier instante t es igual. Esto yo lo puedo escribir acá como 5pi, vamos a poner el menos acá, sobre 4 por 3.8 seno de 5pi sobre 4t más pi sobre 6. Entonces, esta es la expresión que me da la velocidad para cualquier instante t de ese OAS o de ese más, de ese oscilador armónico simple. Vamos a calcular entonces la velocidad cuando el tiempo es igual a 0. Velocidad cuando el tiempo vale 0, eso es igual a menos 5pi sobre 4 por 3.8 seno de 5pi sobre 4 por 0 más pi sobre 6. Bueno, todo esto se nos va a hacer 0 y nos va a quedar que simplemente vamos a decir menos 5pi sobre 4 por 3.8 por el seno de pi sobre 6. Para calcular esto debemos tener una calculadora o recordar que pi sobre 6 es lo mismo que 30 grados, buscar el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es 1/2. Podemos decir entonces todo esto multiplicándolo por 1/2 sería 5pi por 3.8 entre 8. Pero para mayor comprensión vamos a escribir esto en una calculadora. Podemos observar que el resultado de esto es menos 7.46 metros sobre segundo. Ahora vamos a calcular el desplazamiento. Bueno, para calcular el desplazamiento ya la ecuación de desplazamiento me la dan. Es simplemente sustituir cuando t vale 0. Entonces vamos a decir que x cuando el tiempo es 0 es igual a 3.8 por el coseno de 5pi sobre 4 por 0 más pi sobre 6. Si hacemos este cálculo, esto también nos va a dar 0. Entonces nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar 0 más pi sobre 6 me da pi sobre 6. En este caso sería 3.8 por el coseno de 30. Y la respuesta de esto es... Ahora vamos a calcular la parte C. Me piden calcular la velocidad cuando el tiempo vale 2. Es decir, vamos a escribir o vamos a dejar la misma expresión. Lo único que va a cambiar aquí es que el tiempo va a valer 2. Entonces vamos a decir ahora que la velocidad cuando el tiempo vale 2 es igual a menos 5pi sobre 4 por 3.8 seno de 5pi entre 4 por 2 más pi sobre 6. Si resolvemos esto, podemos observar que aquí yo puedo simplificar 2 y 4. Eso me daría 5pi sobre 2 más pi sobre 6. Pero esto yo puedo introducirlo directamente en la calculadora y la calculadora se encarga de resolver todo esto sin necesidad de complicarme o tener alguna preocupación. Vamos a hacerlo en la calculadora, pueden verificar los resultados. Yo voy a copiar el resultado simplemente acá.
Bien, entonces haciendo todos estos cálculos en nuestra calculadora, pueden usar la que más le convenga. No vamos a patrocinar marcas acá. Usted introduce todo esto en su calculadora y la respuesta es aproximadamente menos 12.92 metros, que podríamos decir que son 13 metros sobre segundo. Entonces vamos a escribir acá la parte C, que la velocidad, cuando el tiempo es igual a 2, vamos a poner menos 12.92 metros sobre segundo. Ahora bien, para calcular la aceleración, cuando el tiempo es igual a 2, nos toca volver a derivar la velocidad. Recordar que la aceleración de una partícula, dada la velocidad en función de tiempo, es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces vamos a borrar acá y vamos a derivar nueva vez esta expresión ya simplificada. Vamos a derivar esta para encontrar la aceleración en cualquier instante t. Entonces, para derivar esta expresión, la derivada, entonces vamos a decir que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a la aceleración en cualquier instante t. Si derivamos esto, la derivada del seno es igual a coseno. Como todo esto es constante, se queda constante, lo escribimos nueva vez, decimos menos 5pi sobre 4 por 3.8, donde este seno pongo coseno del mismo ángulo, 5pi sobre 4t más pi sobre 6, y recordar que cada vez que derivamos una función trigonométrica, su ángulo hay que derivarlo. Acá, como el ángulo tiene dos términos, hay uno que tiene la variable t y otro que no. El que no tiene variable, como estamos derivando en función de t, lo consideramos constante. Entonces cuando derive esto me va a dar 0, y cuando derive esta expresión me va a dar 5pi sobre 4. Como tengo 5pi sobre 4 multiplicando acá y acá también, cuando vuelvo y multiplique me va a quedar al cuadrado. Vamos a escribir esto así, como menos 25 pi cuadrado sobre 16 por 3.8 coseno de 5pi sobre 4t más pi sobre 6. Ahora evaluamos esa expresión cuando t vale 2 y vamos a escribir que a, cuando el tiempo es igual a 2, es igual a menos 25 pi cuadrado sobre 16 por 3.8 coseno de 5pi entre 4 por 2 más pi sobre 6. Todo esto, recordar que todo esto lo hace el calculador. No tenemos que mortificarnos, puesto que todo esto lo hace el calculador. ¿Qué debemos de tener presente? Que si vamos a introducir este ángulo con pi, nuestra calculadora debe de estar en radianes. Si lo vamos a usar en grado, acá es 25. Aquí puse pi, esto es 25. Si lo vamos a usar en grado, donde esté pi, debo de poner 180. Es decir, aquí debo de decir, si lo voy a usar en grado, 5 veces 180 por 2 entre 4 más 180 entre 6. Luego le saco el coseno y lo multiplico por toda esa expresión. Entonces, haciendo todos estos cálculos en nuestra calculadora científica, introducimos todo esto y el resultado es 29 metros sobre segundo cuadrado. Ahí están todas las respuestas del ejercicio. Espero el tutorial les haya servido. No te olvides darle like, comparte, suscríbete para seguir haciendo más videos tutoriales.